Bienvenidos un día más a Gol de Oro, bienvenidos a vuestro canal de confianza sobre fútbol nacional e internacional y hoy vamos a tratar uno de los equipos posiblemente más preocupantes de los últimos... Pues ya se empieza a acercar a la última década, porque parece que no arranca el proyecto, parece que desde que se fue Alex Ferguson, hablamos del Manchester United, no terminan de volver a lo que fueron en esa época dorada. Y la realidad es que ha empezado la temporada y son 4 puntos en apenas 4 partidos, aparte de la eliminación en Copa de la Liga a manos del Grimsby Town. Bueno, para este pequeño análisis que vamos a hacer, tengo aquí conmigo a Héctor. Buenas, Héctor. ¿Qué tal, Alex? Aquí estamos, vamos a hablar del United. Muchas ganas, la verdad, de analizar a este Manchester. Y debajo de nosotros dos tenemos a Pedro. Muy buenas, Pedro. Bueno, ¿qué tal? Encantado una vez más de estar aquí, a ver qué tal nos va. Y bueno, vamos a empezar por algo sencillo, una pequeña percepción, a ver qué percepción tenemos cada uno. Empezamos contigo, Pedro, si quieres. Dime en una frase, ¿vale? En 3 palabras, en poquito, ¿qué te transmite este Manchester United? Un poco de desesperación, ¿sabes? El Vale. hecho de hacer muchos cambios, de no sacar gente de la cantera constantemente, fichar a muchos jugadores, cambiar el entrenador y que no le salen las cosas, me da un poco esa sensación de desesperación. Vale, ¿y a ti, Héctor? Pues yo te voy a decir estancamiento. O sea, no veo que avancen, ni mucho menos creo que de hecho están dando pasos hacia atrás últimamente. Y no le veo luz al final del túnel, sinceramente, con lo que tienen, con el entrenador que tienen. Vale, bueno, has mencionado tú, Héctor, ahora mismo al entrenador. Vamos a empezar por ahí. Fichan a Amorim el año pasado, a mitad de temporada, por un buen dinero. No me acuerdo exactamente cuánto fueron, pero fueron creo que fueron más de 10 millones solo el fichaje de Amorim, porque luego también había que incluir el despido de Ten Hag. Y bueno, fichan a Amorim, que venía de ser el entrenador de moda prácticamente en el fútbol europeo y bueno, habiendo ganado al Manchester City en Champions, dominando con el Sporting de Portugal la liga portuguesa, que normalmente siempre Benfica y Oporto son los que se reparten los títulos allí. Entonces el cartel era bueno y la realidad es que Rubén Amorim en el Manchester United, su balance es de 47 partidos, 18 partidos ganados, 9 empatados y 20 perdidos. Es decir, el entrenador portugués ha perdido más de lo que ha ganado con el Manchester United. No sé a vosotros qué sensación os deja. Empezamos contigo, Héctor. Pues, a ver, horrible. Es que un equipo de la entidad del United ya debería de tener más o menos en balance de derrotas, victorias, empates, por las mismas victorias que empates y derrotas. Más o menos un equipo grande es lo que suele tener. Que tengas más derrotas que victorias en tantos partidos jugados es desastroso. Amorim ha intentado implantar este 3-4-2-1 que no está funcionando y me da a mí que está lejos de que funcione. Es muy cabezota, no cambia el dibujo jamás de los jamases. Y es que es eso, o sea, vi una estadística que creo que se ha mantenido, porque sí, el inicio ha sido 4 partidos, 4 puntos, de que en todos los partidos de la Premier lleva más partidos jugados que puntos conseguidos. Eso Y es. llevan como 20 y pico partidos. Es un desastre lo que está ocurriendo en el United estos 2 últimos años y Amorim, más que intentar mejorar lo que estaba haciendo Ten Hag, que ya de por sí era pobre, pues lo está empeorando. Sí, tú has mencionado precisamente eso del sistema, de que es muy rígido con su sistema táctico. Y bueno, la mitad del año pasado ya parecía una temporada perdida y se decía, bueno, pues ahora llegará el verano, se acomodarán algunas piezas que se adapten mejor a lo que quiere buscar Amorim. Pero la realidad es que parece que sí que se han traído piezas que se amoldan a ello, pero la realidad es que los resultados siguen sin aparecer. Entonces, no sé, ¿qué opinas tú sobre Rubén Amorim y sobre su trabajo, Pedro? A ver, a mí el año pasado cuando vi la noticia del fichaje, obviamente era un gran entrenador en ese momento, aunque me pareció un poco temprano, bueno, sobre todo un poco más por el Sporting de Portugal, porque ya que podía tener muchos éxitos allá en Portugal y bueno, decidió dejarlo a media y venirse al United. Y la verdad es que sí, ahora con este mercado de fichajes, pues al final tan solo me da la sensación de que solamente se ha reforzado desde la delantera con
los jugadores como que van a prometer o que están prometiendo en sus actuales equipos, pero al final para pelear, para poder jugar en el Manchester United, por muy mal que esté, tienes que mirar más arriba y tienes que pelear por entrar en Champions todos los años y la FA Cup y la Copa de la Liga. Entonces me faltan un poco de algún jugador estrella por encima, aunque a lo mejor te refuerces menos en otras posiciones, pero tener a un jugador estrella que dirija al equipo junto a Bruno Fernández. Y con respecto al entrenador, es verdad que como si la cosa no sigue bien, yo creo que el próximo debería de ser un entrenador top mundial. Alguien que sepa dirigir, que tiene muchísima experiencia, tipo Ancelotti, Mourinho, alguno de ese estilo que sabe ya con muchos años y que sabe lo que es el fútbol de verdad de la élite. Bueno, has mencionado a Mourinho, pero es que a Mourinho lo trajeron y tampoco salió bien. No sé si es culpa de Mourinho, pero la realidad es que parece que todo lo que pasa por Manchester acaba mal, o al menos en el lado red de la ciudad. Y bueno, habéis mencionado los dos un poco el mercado de fichajes, sobre todo tú, Pedro, y vamos a repasar un poco lo que ha sido este mercado. Vamos a repasar un poquito los dos mercados que ha hecho Rubén Amorim. El de invierno trajo principalmente a Patrick Dorgu, que, bueno, un poco para esa posición de carrilero que no tenía y que, como hemos hablado, sí que le gusta. Ay, perdona. Y bueno, este verano han hecho 3 fichajes arriba más un portero. Han fichado a Benjamin Sesko, un delantero súper cotizado, lo quería el Newcastle, sonó para el Arsenal también, un delantero con un cartel a priori top, yo creo, al menos bajo mi punto de vista. Has fichado a Bryan Mbeumo, que es posiblemente uno de los mejores jugadores de equipos que no eran el Big Six durante la temporada pasada. Y Mateus Cunha, que yo lo metería en el mismo saco, otro de los mejores jugadores fuera del Big Six. Te has dejado más o menos unos 75 millones en cada uno de ellos. Y luego también te has traído a Senne Lammens en el último día de mercado, portero del Antwerp, que bueno, ya hemos hablado en algún vídeo un poquito sobre él. Es un portero que tiene unas métricas interesantes, parece que se amolda bien con el juego de pies, pero bueno, la realidad es que de momento no ha debutado, está por ver a ver qué pasa, pero bueno, han echado a Onana, lo echaron también después del cierre de mercado, porque Turquía cerraba más tarde el mercado. Han estado jugando con Bayindir, que sinceramente está siendo un drama. No sé a ver si Lammens lo que tardará en hacerse con el puesto. Pero ¿cómo valoráis este mercado, Héctor? Sinceramente se ha reforzado demasiado arriba y se ha despistado en el resto para mí. O sea, está bien que fiches delanteros, porque además tampoco el United del año pasado pues era un drama de ataque. Y Mbeumo y Cunha y Sesko son buenos jugadores. A mí Sesko no me acaba de convencer, pero Cunha y Mbeumo sí que me parecen buenos jugadores. ¿Qué pasa? Te descuidas del centro del campo. Estás con el centro del campo con un Casemiro con 30.000 años y un Bruno que está solo, porque Ugarte tampoco me acaba a mí de gustar. Y no hay. Y Koimeino no sé por qué no cuenta para Amorim. Los carrileros, Dorgu a mí no me convence, me parece bastante limitado. Le he intentado dar tiempo, pero no me convence. Por la otra banda, Malacia, bueno, Malacia es la derecha. Otra banda era. La otra Mira, banda, la otra banda. estos días, por ejemplo, en el partido contra el Burnley, quien jugó ahí fue Dalot. Dalot. Sí, es quien está jugando la mayoría de días. Mazraoui también, Mazraoui. Sí. Eso, Mazraoui salía. Me parecen jugadores insuficientes. La defensa, Lisandro está lesionado. De Ligt está bastante irregular. Sí. Tienes que reforzar la defensa al centro del campo. Se han enfocado demasiado en la delantera y para mí eso no ha sido un buen movimiento. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, tú antes, Pedro, ya has dicho también precisamente lo que acaba de decir Héctor. Has dicho que sí, se han centrado mucho en reforzar la delantera, pero han descuidado muchos otros puestos. Y un tema que me parece muy curioso, que vamos a tratar, a ver qué podemos opinar sobre ello, es la gestión de los jóvenes talentos. Porque dices, bueno, el United ficha a jugadores ya mayores o medio retirados, como puede ser Casemiro, que ya sus mejores años habían pasado. Ficharon también en su día a Varane, que también parecía. Pero la realidad es que en los últimos mercados, bueno, está por ver aún Sesko qué pasa con él. No vamos a lapidarlo ya, porque aún es muy pronto. Pero el verano pasado fichas a Sirkse,
de momento poco. Fichas a Højlund, que en el United de momento nada y no tiene pinta de que vuelva. Dorgu de momento no nos dice mucho. Tenemos a alguien que sale de la casa como Kobbie Mainoo, que parece que sale, es un jugador que juega las mil maravillas, convocado con Inglaterra, titular con Inglaterra, y de repente desaparece. Nadie sabe por qué no juega Kobbie Mainoo. Tampoco es que tengas un centro del campo que digas, bueno, es que tienes a Rodri y a, yo qué sé, y a Odegaard, y dices, bueno, vale, entiendo que Kobbie Mainoo no juegue porque estamos hablando de dos de los mejores centrocampistas, ¿no? Tienes un centro del campo con un Casemiro con más años que un Bosque y con un Bruno Fernández fuera de posición, al fin y al cabo. Fichas a Lenny Yoro también, que se lo levantas al Madrid y parece que tampoco funciona. Entonces, no sé, ¿qué pensáis que puede pasar con este talento joven? Vamos contigo, Pedro. Sí, a ver, el final, viendo lo mal que les está yendo, pues con los fichajes y los jugadores del primer equipo, también me da un poco la sensación de que, a ver, ojalá no pase, pero que de precipitación, de sacar jugadores, de decir, demuestran el más mínimo nivel y ya pues lo sacan adelante cuando muchas veces a lo mejor pues han tenido una temporada una buena, pero al final cuando llegas a la Premier es otro nivel totalmente. Y luego no sé muy bien hasta qué punto, eres muy pronto, acaba de empezar la temporada, pero de momento los jugadores que se te han ido están destacando en sus equipos, porque al final Højlund en el Nápoles ya ha metido un gol, parece que ha vuelto a recuperar esa sonrisa. Onana fue MVP del partido, Rashford también lo está haciendo en el Barcelona. Es que al final no sé hasta qué punto era culpa de los jugadores y de los delanteros y bueno, y no sé, la verdad, es lo que decía Héctor también, obviamente tienes que sacar a jugadores, o sea, fichar a jugadores para el centro del campo y otras posiciones porque solamente en ataque no llegas a ningún lado. Sí, y bueno, tú has mencionado, por ejemplo, a jugadores como Onana, que el otro día hizo un partidazo, Højlund, que ya ha marcado. Tenemos el caso de Anthony, que parecía un meme y fue llegar a Sevilla en invierno pasado y ser uno de los mejores jugadores de la liga. Ya no te digo un buen jugador, sino uno de los mejores jugadores de la liga, de la competición, que es una barbaridad. Tenemos a Garnacho, a ver qué pasa con él en el Chelsea. No sé, ¿tú cómo ves esto, Héctor? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en Manchester para que parezca que salir de allí sea como liberarte de una prisión y empezar a volver a ser el jugador que eras? Bueno, al final en el fútbol muchas veces se trata de dinámicas y el United lleva sumergida en una dinámica horrible un montón de años ya. También quiero hablar un poco de la mala gestión de jugadores que está haciendo Amorim, porque es que al final está empezando a echar a cualquiera que no le empieza a no entrar un poco en sus planes y de forma pues no buena. O sea, Garnacho, que fue de lo mejorcito en la Europa League del Manchester el año pasado, en la final no lo pone, se enfada y lo echa. Rashford, que había sido para muchos Red Devils el ídolo de estos últimos años de United, ¡pum!, lo echa. No es una gestión nada buena la que está haciendo Amorim, eso también yo creo que afecta. Y el United, bueno, ya hemos visto, lo hemos dicho ahora, lo hemos dicho nosotros dos, con McTominay, Onana ahora, Anthony. El United está sumergido en una dinámica horrible, un círculo vicioso de malos acontecimientos. Y eso al final pues hace mella en todos los jugadores. Sí, es que mira, es que estamos hablando y es que cada vez mencionamos más nombres. Y ahora, por ejemplo, se me acaba de ocurrir otro como De Gea, que parece que se fue allí siendo un problema y un drama, y se tira un año sin jugar, va a la Fiorentina y es un portero titular de un equipo de conferencia haciéndolo muy bien. Entonces, es que seguramente si nos tiramos aquí hablando de nombres, nos saldrán 1000 nombres de jugadores que han salido de Manchester y parece que vuelven a rendir. Entonces, no sé ya qué pasa exactamente, pero no sé, parece que ya te digo que hay algo sobre Manchester, que todo lo que pasa por allí y pisa ya el United va para mal. Y parece que salir es como liberarse de unas cadenas que te permiten jugar de nuevo. Y bueno, precisamente estábamos hablando un poco de estos entrenadores rígidos como Amorim, que hemos visto que tacha bastante a los jugadores, por así decirlo, o les hace la cruz, por así decirlo. Ten Hag también lo hizo.
No sé si creéis que estas decisiones a nivel de técnicos han sido las correctas y en caso de que no, ¿cuál sería vuestra apuesta? Ya Pedro me ha dejado antes más o menos cuál sería su visión, pero bueno, si me puedes dar tú también, Héctor, un poco tu opinión de qué opinas de la dirección que se ha tomado y cuál crees que sería la correcta. Pues a ver, ya el United, desde que se fue Ferguson, le ha dado a cada entrenador que ha pasado las llaves para confeccionar un equipo. Algunos lo han hecho mejor que otros, en mi opinión, por ejemplo, Mourinho. Ella es que la última media temporada que hace empieza a ser un poco un drama, pero te viene de conseguir Europa League, te viene de pelear por copas, de quedar segundo en liga. Lo mismo Solskjaer, que también te queda segundo en liga y a lo mejor a la que empieza a ir un poco mal ya lo echan. Pero es que Ten Hag mal y Amorim para mí peor. O sea, para mí la gestión de vestuario de Amorim está siendo un drama. Los resultados no llegan. Me sorprende que aún no lo hayan echado, pero es que claro, estamos a mitad de septiembre. A lo mejor es un poquito pronto, pero y la nueva dirección de United a lo mejor le quiere dar más tiempo. Pero para mí el siguiente entrenador no debería de tener las llaves del equipo como han estado teniendo estos últimos entrenadores. Tienes que tener una dirección deportiva que se encargue también de ojear, no dejar a manos del entrenador. Y el siguiente entrenador pues tendría que ser alguien con una filosofía mucho más flexible, capaz de adaptarse a diferentes contextos de partido, que es algo que Amorim está demostrando ser incapaz de hacer. ¿Y tú, Pedro, qué opinas de estas, pues eso, de esta dirección deportiva, dirección de técnicos que ha tenido el United estos últimos años? Está claro que ha sido totalmente desastrosa. Al final es lo que dice Héctor, se necesita un entrenador mucho más flexible. Y bueno, ya lo he dicho antes, para mí un entrenador que conozca la élite y que tenga mucha experiencia, al final yo creo que podría ser lo ideal. Sí, alguien que imponga, porque ¿no? Si tú, que entres al vestuario, le veas claro, delante de la pizarra y digas, wow. Claro. Y te callas y te sientas. Claro, y que luego a nivel táctico obviamente pues sepa, porque al final, sí, por mucho que imponga, si al final también tiene un sistema rígido que sin importar al equipo al que te enfrentes, pues no sabes cambiar, improvisar durante al final no sirve de nada, pero sí, vamos, yo creo que eso, porque al final ya se ha demostrado, Ten Hag brilla con el Ajax, lo fichan, sale mal, Amorim brilla con el Sporting de Portugal, lo fichan, también sale mal. Al final es eso, yo creo que la directiva también debe buscar pues un entrenador de esas características y también los jugadores, pues eso, que no sea todo dirigido por el cuerpo técnico, como ha dicho esto. Sí, eso yo creo que es además uno de los principales fallos que yo creo que está teniendo el Manchester United, que parece que no hay una dirección deportiva, que parece que no hay un camino, sino simplemente se ficha a un técnico, ese técnico trae jugadores de su cuerda, pues por ejemplo Ten Hag trajo a Anthony, trajo a De Ligt, y bueno, dice yo quiero estos jugadores y se los traen. Luego viene otro entrenador con una idea quizás totalmente diferente, que a lo mejor ya esos jugadores en su perfil no encajan y decide traerse él a los suyos también. ¿Qué pasa? Que al final tú vas haciendo una plantilla que lo único que vas cogiendo son pegotes de distintos entrenadores y que cuando llega el siguiente entrenador dice, claro, pero es que a mí este jugador que trajiste para el anterior técnico a mí no me sirve. Entonces parece que no hay un plan, no hay una idea de juego y es simplemente ir como dando palos de ciego sin ningún rumbo, básicamente. Entonces, bueno, ya un poco volviendo a lo que es la temporada, la realidad es que primer partido contra el Arsenal pierden 0-1, pero a mí, personalmente, la sensación que me dejó el United no fue mala. Me parece que compitieron relativamente bien a un Arsenal, tuvieron sus oportunidades, lo único que, bueno, al final el pozo competitivo del Arsenal de Arteta es mucho mayor y, bueno, al final sacaron el partido adelante. Luego empatas con el Fulham, un partido, no sé, sí que es verdad que el Fulham en casa es un rival duro, pero si quieres estar peleando por Europa, que en teoría la inversión y el equipo que tienes es para ello, no sé. Luego tienes el tétrico partido contra el Grimsby, pierdes en penaltis, bueno, poco que comentar. Ganas al Barley sufriendo una barbaridad con un gol de Bruno Fernández en el 97. Es que estamos hablando de que tienen 4 puntos, pero perfectamente podrían ser 2. Porque
la victoria al Barley fue de milagro. Y luego para cerrar, el otro día, Derby de Manchester, 3-0 fácil para el City. Un City que además no es el City, que nos ha acostumbrado a otros años que dice, bueno, he perdido contra el City, vale, es una plantilla que va a hacer 100 puntos este año. No da esa sensación. Entonces, no sé. Ahora viene Chelsea, Brentford, Sunderland, que ha empezado bastante bien, Liverpool. ¿Cómo veis estos 4 partidos que tiene por delante el United? Empezamos contigo, Pedro, venga. A ver, al final, yo viendo el calendario lo tiene bastante jodido, pero bueno, al igual que podrían tener 2 puntos, como has dicho, también podrían tener 7, porque al final creo que contra el Fulham, creo que falló Bruno Fernández también un penalti en el 92 en el descuento, si no recuerdo mal. No, lo falló en la primera parte. Y bueno, pensaba que fue No. el Lo falló en bueno. la primera. Igualmente, bueno, pero hubiera sí. sido... No es penalti fallado. Sí. Y el partido cambia por completo con un gol en el 40. Dios sabe qué hubiera pasado. Pero bueno, sí, fallan un penalti. La realidad es que lo fallan. Bueno, de ahí ya, ocasión más para comprometer, no vas a tener un partido. Y si al final también las desaprovecha, pues son puntos importantes. Bueno, viendo el calendario, está claro que el más asequible es el Sunderland, pero que también ha empezado bien. Veremos a ver si da la sorpresa o no. Y bueno, este Manchester no pinta nada bien de cara al resto de la temporada. Si acaso para los más esperanzadores y más supersticiosos, salió un dato que la última vez ha igualado el peor inicio de su historia en la 92-93 y este año terminando siendo campeones de la Premier. Así que bueno, para los más esperanzadores, quizá vaya a haber un pequeño rayo de sol. Bueno, yo la verdad es que soy la nube porque yo ese sol no lo veo. Pero bueno, Héctor, ¿tú qué opinas de... Más allá de ese dato que veo complicado que se cumpla, ¿qué opinas de lo que le viene al United ahora? Me da a mí que para que ese dato se cumpla, Benjamin Sesko se tiene que convertir en Cristiano Ronaldo, pero bueno. Cristiano Ronaldo 2012. 2008 mismo. 2012. Para mí, ya me sorprendería que el United saliera de estos 4 partidos con 2 victorias. Teniendo en cuenta que 2 rivales son Brentford y Sunderland, que esto te lo dicen hace 10 años y te dicen que qué estás diciendo. No veo rumbo. El Sunderland ha empezado bien, el Brentford es un equipo ya sentado en la mitad de la tabla. Chelsea y Liverpool no creo que vayan a sacar algún punto de ahí. Así que eso, lo mucho 2 victorias, pero no creo ni que pase. Yo creo que ganarán uno, empate otro y de pérdida contra los otros 2 del Big Six. Sí, sobre todo es que es eso. La sensación que nos está dando el United es que parece que no compite. Porque luego te pueden salir las cosas o pueden no salirte las cosas, que eso es una cosa también que va ligada a la dinámica, un poquito de factor suerte, como hemos comentado, el penalti fallado. Pero la realidad es que parece que el Manchester United no compite. Se planta en el campo y pasan los minutos. Pero no da esa sensación, como por ejemplo sí que me dio con el Arsenal, el otro día contra el City me dio la sensación de que parece que desde que empezaron lo mejor que les podía, lo que querían es que acabara eso cuanto antes, sea como sea. Entonces, esa sensación para mí es muy peligrosa y no sé, a mí el Chelsea es un equipo que me deja alguna dudita, pero yo creo que sí que está compitiendo bien y sí que tiene unos mimbres bastante grandes para competir, entonces a ver, y luego el Liverpool me parece un equipazo. Y los otros dos, pues miedo me da. Es que yo no pondría la mano en el fuego porque ganaran. Yo no diría que van a ganar ese partido sí o sí. Igual que otros años te hubiera dicho, mira, este partido lo sacan. Yo que sé, Sunderland en casa lo sacan. Yo es que ahora mismo tendría dudas. Y te diría, a ver, deberían de sacarlo. Pero es que si no lo sacan tampoco me llevaría una sorpresa. Entonces, bueno, ya hemos visto un poco lo que es el United ahora y ya para terminar vamos a acabar un poco con qué creemos que va a ser el United a futuro. Yo no sé, a mí no me parece que el camino sea Amorim. No sé exactamente cuál es el camino, pero yo no creo que Amorim sea el camino por lo que se ha visto, por lo que se ha demostrado. No hay feeling con la plantilla, sus ideas no encajan y no está dispuesto a cambiarlas. Entonces lo veo complicado, parece otra temporada que se van a quedar en mitad de la nada. Veo complicado que luchen por Europa, el Liverpool está muy fuerte, Arsenal está muy fuerte, Chelsea entrará a Champions, el City también estará por ahí, aunque no seguramente compitiendo en la Liga, pero sí por la Champions. El Tottenham ha empezado bien, a mí Thomas Frank es un entrenador que me gusta.
Y luego tienes equipos más pequeños que están muy fuertes últimamente. El Newcastle ha empezado fuerte, ha empezado bien más o menos y tiene un buen equipo. El Aston Villa a ver qué pasa, porque de momento han empezado flojitos, pero la plantilla es buena y Unai Emery, yo es un entrenador del que me fío. Y luego tienes a gente como el Bournemouth, el Everton, no sé. Hay mucho pez para las plazas europeas y yo no veo al United mejor que ninguno, sinceramente. Entonces, bueno, Pedro, para cerrar contigo, luego ya vamos con Héctor. ¿Qué esperas de este United? ¿Qué crees que va a pasar esta temporada? Y si crees que va a cerrar Amorim esta temporada o habrá una sorpresa. Yo, sinceramente, si yo fuera un Red Devil, con quedar en la primera mitad de la tabla me daría más que satisfecho. Al final no se ve, no hay esperanza, no hay ningún futuro cercano. Y probablemente no me sorprendería que Amorim terminase la temporada, porque al final Ten Hag también lo estaba haciendo muy mal y aún así también duró mucho tiempo. Lo que yo creo que sí que va a terminar Amorim, pero yo creo que no va a conseguir grandes resultados ni mucho menos. Vale, entonces tú dices otra temporada sin Europa, la siguiente, ¿no? Y sí, sin Europa. Vale. ¿Y tú, Héctor? Yo creo que aguantarán a Morim hasta ver qué hacen en FA Cup. Pero ya que a Ten Hag, el año último completo que tiene, le salva la FA Cup, a pesar de jugar fatal, pero le salva la FA Cup y hará lo mismo con Amorim. A la que caiga en FA Cup, pues yo pienso que deberían de largarlo, pero yo creo, no sé si lo harán, pero creo que deberían de echar ya a Amorim si la FA Cup no ganan. Si la ganan, pues aguantarán el cargo un año más, porque tendrá Europa, porque habrá hecho lo mínimo, pero veo muy, muy complicado que eso suceda. Vale. Y ya, solo sí o no, vamos a hacer un pequeño jueguecito. ¿Empeoran su peor resultado histórico? Héctor, ¿sí o no? ¿Qué quedaron 16º el año pasado? 15º con 42 puntos. No, pero quedarán 13 o 12. Vale. O sea, ¿Pedro? ahí está. No, pero se van a quedar también ahí en el limbo. Vale, perfecto. Bueno, pues con esto ya hemos terminado. Queremos saber aquí en comentarios vuestra opinión sobre este Manchester United, que no creo que esté muy lejos de la nuestra, no creo que haya nadie muy alterado ni muy ilusionado con este Manchester United. Y nosotros nos despedimos aquí. Gracias Pedro, gracias Héctor y nos vemos a la siguiente. Un placer chicos, chao. Igualmente, chao. Un placer.